esta ocasión le traigo un proyecto que estoy por realizar. Me gustaría hacer un análisis paso a paso de cada uno de los componentes que lleva el mismo. La idea de este proyecto es realizar una fuente de alimentación de laboratorio cuya salida sea variable desde 0 a 30 voltios y la corriente máxima 5 amperes. Para la realización del mismo voy a tener en cuenta ciertos requisitos, más que nada son a modo didáctico para aprender el concepto detrás de cada uno de sus módulos y poder implementarlo en un proyecto práctico. Quizás en este práctico no tenga sentido realizarlo, pero está bueno para evaluar, digamos, el concepto fundamental que hay detrás del mismo y además siempre aprender nuevos comportamientos, nuevas tecnologías también que llevan a la realización del proyecto. Bueno, para arrancar, lo que se va a tener es una fuente básicamente aislada, sobre todo, donde la alimentación ingresa por medio de un transformador de la fuente de la línea externa, 220 voltios, 50 Hz, un transformador común y corriente cuya salida sea de 24 voltios aproximadamente. Seguido de este va a haber un filtro para rectificar. Y el primer módulo que se va a tratar es un módulo para corregir el factor de potencia. Más adelante voy a explicar un poco más detallado sobre este módulo, pero lo importante es tener acá un factor de potencia antes del puente igual a 1. Esto lo que va a hacer es primero mejorar el rendimiento, segundo va a mejorar, digamos, la eficiencia que se puede obtener desde el puente rectificador. No vamos a tener picos de corrientes tan elevados y por supuesto vamos a aprender el funcionamiento, comportamiento y cómo se diseña este tipo de fuente, que no es ni más ni menos que una fuente boost con un control especial. Seguido de este, sin importar, o sea, teniendo una alimentación comprendida desde un rango a la salida del transformador, la idea es tener a la salida del factor de la fuente de corrección de factor de potencia unos 40 voltios aproximadamente. Seguido entonces al módulo de factor de corrección de potencia se agrega un módulo step down switching. La idea de esto es siempre mejorar la eficiencia. Al final de todo, antes de hablar de este módulo, al final de todo se tiene una fuente lineal que va a proporcionar el nivel de ruido necesario que se requiere a la salida. Mi idea es conseguir por lo menos una resolución de 10 milivoltios a la salida, o un paso de 10 milivoltios, y para eso lograrlo simplemente, o sea, sacando la fuente lineal, lograrlo simplemente con una fuente switching es un poco complicado debido a tal diferencia de entrada de 40 a 0 voltios, por ejemplo, el mínimo a la salida. Una pequeña variación en el duty de esta fuente puede producir grandes diferencias a la salida. Entonces, para evitar ese inconveniente y mejorar la resolución y el ruido que se puede obtener a la salida, opté por diseñar una fuente lineal y anteriormente una step down. Entonces, lo que hace el step down es va a reducir la tensión de alimentación 1 voltio, más o menos, medio 1 voltio, por encima del set point de salida. Entonces, si a la salida se quiere 1 voltio, esta parte va a estar 1 voltio por encima de ese set point, es decir, 2, y la fuente que se está comiendo gran parte de la tensión es esta switching, aprovechando su rendimiento para tal caso. Por lo tanto, el último modo de fuente lineal lo que hace es controlar a una diferencia de tensión muy baja la corriente de salida. Es decir, que si hay, supuesto caso, 1 voltio, para cualquier rango de salida se va a corriente máxima, se va a tener una potencia disipada de 5 watts, que puede ser que sea menor la diferencia para mejorar el rendimiento. Redondeando entonces, la fuente se compone por 3 módulos principales, donde uno es el módulo de factor de corrección de potencia, que es el diseño de una fuente boost con un control especial. Después una step down, que es una back, también con un control
característico, un PID simplemente, y por último una fuente lineal que va a ser meramente analógica. Estas dos fuentes, la idea es aprovechar un único microcontrolador y realizar todos los cálculos de forma digital. El último caso, lo más probable es que el diseño resulte mediante el uso de un DAC y toda la parte analógica con operacionales. Además, como decía inicialmente, el hecho de que este módulo esté aislado, se necesita agregar una aislación galvánica entre la comunicación, que se ha decidido hacer una comunicación típica serie, hacia el microcontrolador, y por último van a haber reguladores locales para la parte de lógica, la parte de driver de los MOSFET y etcétera. También se pretende agregar un pequeño filtro a la salida del transformador o a la entrada, digamos, del módulo de factor de corrección de potencia. Lo que hace esto es eliminar los componentes de alta frecuencia que se pueden introducir y acoplarse a la línea. Simplemente también para ver un poco, digamos, del filtrado y las emisiones. Como decía, todo este módulo es opcional. Este módulo es opcional para el proyecto si uno no requiere realmente eficiencia y simplemente obtener una fuente. No hace falta realizarlo ni hacerlo, pero está bueno para aprender. Bueno, visto el panorama del diseño de la fuente que se pretende diseñar, vamos a arrancar a ver el primer módulo, que es el de factor de corrección de potencia. Como se puede ver en esta imagen, el circuito típico es una fuente de boost que se puede ver acá, donde tiene un inductor, una llave y un diodo y el capacitor de salida. Entonces la salida del rectificador, este es el rectificador, se acopla directamente hacia una fuente boost. Esta fuente boost lo que va a hacer es, va a elevar, bueno, como propósito sí va a elevar, pero además el carácter principal que tiene esta fuente es mantener una corriente que esté en fase con la tensión de línea de alimentación, de forma que el producto y el producto entre tensión y corriente resulta el mismo que hacer la IRMS, es decir, tener un factor de potencia igual a 1. Lo que hace el control es censa la corriente de todo el circuito. Esta resistencia está puesta en un lugar estratégico que corresponde a la corriente que ingresa hacia el circuito, sale. Entonces lo que va a lograr hacer esta fuente es que la corriente acá tenga la misma fase que la tensión de entrada. Mediante modulación va a modificar el ancho, el PWM, el ancho, el duty cycle de este transistor, y va a lograr una corriente de esta manera. O sea, va a tener una componente de la frecuencia a la que se está conmutando esta llave, y importante es que en la mayoría del caso va a trabajar en una conducción continua, que se llama para esta topología y para este diseño. Es importante destacar que este no es el único diseño de una fuente de corrección de factor de potencia. Hay distintas formas, distintos modelos, cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, pero para este propósito se definió utilizar este modelo. Entonces para poder operar este circuito correctamente se necesita medir tres parámetros principales. Uno es la tensión de entrada. Mediante la tensión de entrada se puede seguir la tensión senoidal de entrada y de esta forma poder acomodar la corriente para que tenga la misma fase. La segunda es la corriente que ingresa o que sale del circuito, que se hace mediante esta shunt. Y por último, la tensión de salida de la fuente para mantener siempre un nivel constante. Entonces lo que va a realizar esta fuente es ingresa una tensión senoidal de 24 voltios de corriente alterna, se rectifica aproximadamente a 30 voltios de pico, y esta fuente va a elevar y va a intentar mantener siempre 40 voltios de base. La idea de estos 40 voltios, ¿por qué está por encima? Es porque hay que suponer que esta tensión de entrada puede variar. Como máximo
puede variar 28 voltios de corriente alterna de entrada, que da aproximadamente 40 voltios. Y como se sabe, esta fuente siempre eleva, mantiene o eleva la tensión. No hay forma de que la tensión de salida sea menor que la de entrada. Entonces siempre hay que operar por encima de la tensión máxima de entrada. En este caso se ve un circuito que todavía no estoy seguro si va a resultar así, la parte analógica, pero es importante destacar que la referencia de neutro está en este punto, no a la entrada, no es del puente. Por lo tanto, la medición de tensión de entrada es un poco complicada, ya que este punto no está referenciado a masa, si no sería muy fácil entrar directamente de acá, poner un divisor de tensión como se muestra acá a la salida y ingresarlo a la DC del microcontrolador. Pero para ello se necesita utilizar un amplificador diferencial, tomar las dos componentes, ingresar por un amplificador diferencial, y seguido a esto lo que yo hice fue agregar un circuito para darle un offset. De esta forma, cuando haya cero de tensión, va a existir un offset acá y es fácil de leerlo mediante el microcontrolador. De la misma forma ocurre con la shunt. La shunt podría utilizarse, como este punto está a masa, simplemente la forma más fácil sería utilizar un inversor, que es este circuito solo, sin contar esta acá, y automáticamente se tendría la corriente salida. El problema de este circuito es cuando la corriente es cercana a cero, es lo mismo que pasa acá, es cercana a cero. Si no se tiene un operacional con rail to rail, se complica la medición, y por eso opté también nuevamente de agregar un offset. Nuevamente, en este caso puede no hacer falta agregar los circuitos que agregan el offset, ya que normalmente acá siempre va a haber tensión mayor que 0 voltios y la corriente siempre acá va a ser positiva, o sea negativa en este sentido. Por lo tanto, la parte analógica quedará en prueba para decidir si conviene aplicar un offset o no. Lo vamos a ir viendo a medida que empecemos a realizar los ensayos y veamos lo que se obtiene en función de las mediciones. Bueno, visto la topología, hay que comenzar a diseñar primero la parte electrónica para luego, o sea, la meta inicial es diseñar la electrónica, dimensionar el valor del inductor, qué transistor se va a utilizar, el diodo, capacitor de salida. Una vez que se tiene la fuente, una bus, simplemente verificar su correcto funcionamiento. Seguido a esto, hay que verificar la lectura de la tensión de entrada, que este circuito ande o un circuito equivalente, de forma de poder ingresar al microcontrolador, y lo mismo con la lectura de corriente, de forma que pueda ingresar al microcontrolador. Además, es importante destacar que para mover el MOSFET se va a necesitar un driver de MOSFET que no está diseñado, pero para poder introducirla el concepto y la idea es simplemente esto. Se agrega un pequeño circuito para evitar que el MOSFET no quede encendido indefinidamente por algún motivo y produzca un cortocircuito hacia la fuente, si esta parte llega a fallar. Segundo, la salida es simplemente un divisor de tensión, donde se agregan dos diodos para clampear la tensión, de forma de evitar que se dañe el microcontrolador si por algún motivo algo llega a fallar. Seguido a esto, vamos a comenzar con el diseño de la fuente boost. Cálculo del inductor, cálculo de la capacidad de salida y ciertos valores, por ejemplo el dimensionamiento del puente rectificador, cuál va a ser el MOSFET que se elija. Bueno, esto más adelante se verá una vez que comience a diseñar el esquemático. Para comenzar con el diseño, lo que hay que hacer es calcular ciertos parámetros de importancia en la fuente bus. Entre esos son la corriente de entrada, RMS, que es simplemente la potencia de salida, por la peor condición, que es cuando la tensión de entrada es la mínima por un cierto rendimiento que se espera obtener. Para este tipo de topologías, un 95% de rendimiento es lo esperable, por lo tanto la corriente máxima RMS de entrada va a ser 150 sobre 20 voltios por 0,95, que da 7,89 amperes.
Estos 20 voltios que se agregan acá son la tensión de entrada en alterna, que equivale a la mínima disponible de operación. Es decir, esta fuente va a estar pensada para funcionar entre 20 y 28 voltios AC de entrada. Es decir, se espera un valor de entrada de 24 voltios en condiciones normales. Seguido, una vez que se tiene la RMS, la siguiente valor importante es la corriente pico, que es simplemente raíz de 2 por la RMS igual a 11,16, ya que el factor de potencia es 1. Y por último, si se quiere tener una idea de el puente rectificador que se va a utilizar, la potencia disipada va a ser 2 veces la tensión entre la juntura por la corriente RMS, es decir 2, ya que siempre hay dos diodos funcionando simultáneamente. Suponemos un valor de 1 voltio, aunque si se utilizan diodos Schottky este valor puede ser mucho menor, por la corriente RMS. Nos da un valor de potencia de 15 watts. Vamos a intentar utilizar diodos Schottky de forma de reducir este valor considerablemente. Seguido esto, un parámetro importante es el cálculo del MOSFET que se va a utilizar y del ciclo de trabajo que se va a obtener como máximo. Para ello lo que hacemos es la condición peor de trabajo entonces lo que se hace es tensión mínima de entrada, tensión de salida, y nos da un ciclo de trabajo aproximadamente del 50%, 0,5. Lo siguiente, teniendo el ciclo de trabajo, se puede calcular la potencia de conducción del MOSFET. Todavía no se tiene el MOSFET final, pero si se tiene una resistencia interna de 0,072 ohm, que va a ser el MOSFET que voy a hacer los ensayos, a la corriente nominal máxima, con un ciclo de trabajo del 50%, la potencia que va a disipar el MOSFET es de 2,24 watts. Mientras que la potencia en conmutación va a ser un sexto, la tensión de alimentación máxima por la corriente sobre el tiempo que está en esta conmutación dividido el ciclo de trabajo del PWM, que nos da aproximadamente, para este caso, suponiendo que tenemos 50 nanosegundos de conmutación con esta corriente a esta frecuencia 80 kHz, nos va a dar 100 miliwatts de disipación debido a la conmutación. Esto hay que calcularlo dos veces debido a que uno es al tiempo de subida, el otro es al tiempo de bajada, pero se puede estimar que aproximadamente va a dar lo mismo. Bueno, no va a dar lo mismo, pero a modo de idea simplemente se puede estimar como el doble, entonces queda 2,24 watts más dos veces este valor y nos da un total de disipación en el MOSFET de 2,5 watts. Nuevamente, todos estos cálculos hay que recalcularlos una vez que se tenga definido qué MOSFET se va a utilizar y cuáles van a ser los valores de conmutación esperados o diseñados para el circuito. A continuación, lo que se pretende diseñar o dimensionar es la inductancia utilizada para la fuente boost. Previo a realizar este cálculo, me gustaría hacer una introducción de cómo funciona la fuente boost y cuáles son los valores de corrientes y tensiones esperados o vistos desde el interior de la misma. Bueno, como se aprecia a continuación, se tiene un esquema de una fuente boost típica, donde está la inductancia, la llave, diodo y capacitor de salida. Y lo importante acá es, primero, que estos cálculos son para un modo de trabajo que se llama modo de conducción continua. Quiere decir que siempre hay corriente circulando por el inductor, nunca es cero. Si esto sucede, se tienen dos fórmulas y además se obtiene que la tensión de salida solamente depende del ciclo de trabajo en este modo. Esto es aprovechable para el control, ya que implica que el ciclo de trabajo no varía mucho, pero sí lo hace para poder modificar que a un valor fijo de salida la tensión de entrada está variando continuamente. Para poder entender cómo funciona este circuito es necesario conocer cuál es la relación física que maneja un inductor. Básicamente lo que nos dice es que la variación de corriente sobre el inductor depende de la tensión que está
soportando este inductor sobre la inductancia, que no es ni más ni menos que esta variación es igual a la tensión de entrada sobre la inductancia, por el tiempo, por supuesto. Ahora bien, ¿qué sucede inicialmente? Suponemos que la llave se acciona. Si la llave se acciona, la inductancia esta está viendo la tensión de entrada. Estamos en un caso ideal donde esto no tiene resistencia interna, por lo tanto la llave en esta gráfica está viendo la tensión de entrada durante el tiempo de conducción del transistor. Si esto sucede, la bobina venía con una corriente inicial. La corriente empieza a subir y este incremento viene caracterizado por la fórmula que decíamos recién. La diferencia de corriente va a ser igual a la tensión de entrada sobre el L por el tiempo de trabajo. Si TS es 1 sobre la frecuencia de entrada y delta es el ciclo de trabajo que se tiene en este caso, entonces podemos obtener esta relación de corriente. En este caso, donde el transistor está conduciendo, si analizamos la corriente de salida que se obtiene por acá, es decir, la corriente que está proporcionando el capacitor para una carga resistiva pura, es simplemente la corriente de la carga. Durante el punto donde la llave deja de conducir, es decir, se abre, en ese caso se sabe que el inductor no puede cambiar la corriente instantáneamente, por lo tanto va a mantener la misma corriente que tenía inicialmente, es decir, es este punto. El diodo va a arrancar a conducir y va a empezar a cargar el capacitor con la corriente que tenía esta bobina menos la que está saliendo. Es decir, si esta era la que está saliendo, la corriente con la que se carga el capacitor va a ser esta, y esta diferencia equivale a lo que se obtiene acá, el salto. Seguido a esto, la tensión que ve ahora la bobina es ni más ni menos que la tensión de entrada menos la tensión del capacitor, suponiendo un diodo ideal. Por lo tanto, la tensión de la bobina es negativa, levemente inferior o es inferior a la tensión de entrada, y la pendiente de descarga puede ser calculada de la misma forma que la de entrada. Si se sabe la tensión con la que está expuesta la bobina, el tiempo, el ciclo de trabajo, si esto es TS, esto es TS, esto es delta por TS, en tal caso esto es 1 menos delta por TS, y es lo que se obtiene acá. La diferencia de tensión a la que queda expuesta la bobina sobre L, la variación, ya que esta variación siempre permanece constante para ese ciclo de trabajo o para este caso en particular, donde se está analizando en forma instantánea. Esta variación sobre 1 menos delta por TS, es decir, por el tiempo de conducción. Ahora bien, si estamos analizando en una condición de carga donde estamos suponiendo que la carga no varía ni la tensión de entrada, esta diferencia, la energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale. Por lo tanto, en las dos áreas deberían ser las mismas, y eso nos permite igualar estas dos fórmulas. Al igualar estas dos fórmulas, es decir, la energía de L no puede variar en TS en un periodo del PWM ni la del capacitor, salvo suponiendo, ¿no es cierto?, que la corriente de salida sea constante. En tal caso, igualando estas dos fórmulas, la 1 y la 2, nos queda que la variación de corriente que tenemos acá, este término pasa multiplicando, este término pasa multiplicando, y nos queda que tensión de entrada sobre L, delta TS. Bueno, llegamos a esta fórmula y a este despeje, donde la tensión de salida solamente depende o es proporcional al ciclo de trabajo por la tensión de entrada. Esto es muy interesante cuando se está en este modo de conducción. Y por supuesto, esta fuente es válida siempre y cuando la tensión de salida sea mayor o igual que la tensión de entrada.
nunca se va a poder obtener una tensión de salida, perdón, menor que la de entrada. Bueno, analizado el caso de la fuente boost, podemos ver ahora un poco más el análisis de cómo se dimensiona el inductor, ya que acá aparecen las mismas fórmulas o levemente similares. Y bueno, primero es necesario calcular esta diferencia de corriente que se va a tener para el caso de la fuente. Para eso hay que especificar el ripple que se espera obtener a la salida cuando se tenga la máxima corriente. Este ripple normalmente en estos diseños varía entre un 15% y un 40%. Mientras más chico es este ripple, mayor va a ser el valor de esta inductancia y más grande por ende. Pero como ventaja que tiene es que el filtro que va a estar antes del módulo de factor de corrección de potencia es menor, es más chico. Por el caso contrario, si se obtiene un ripple más grande, va a resultar más dificultoso en el filtrado antes del puente rectificador, pero el valor de la inductancia boost de este diseño va a ser más chico. En este caso elegí un 25% aproximadamente de ripple a máxima potencia. Entonces, el valor de ripple que nosotros queremos, raíz de 2, potencia de entrada máxima sobre la tensión de entrada mínima. Esto nos da como valor 150, suponemos el rendimiento de un 95%, 20 voltios de entrada, raíz de 2, 2,79 amperes de corriente de pico a pico que va a estar siempre en la bobina en un modo de conducción continua para la máxima corriente de salida, por supuesto. Seguido a esto se puede obtener la tensión pico en el inductor. La tensión pico que este va a soportar es la tensión pico que se calculó antes de 11,16 amperes más esta variación, la mitad de la variación. Nos da 11,16 más 2,79 sobre 2. Acá hay un error. Va a dar un poco menos que 13,95 amperes. Bueno, recalculé la corriente y da 12,55 amperes. Este valor de corriente después se utiliza para asegurarse que el flujo máximo en esa condición en el interior de la bobina no produzca la saturación del mismo. No se va a tratar en este video la parte de dimensionamiento y cálculo del inductor, más que cómo obtener su valor y nada más. A partir de ahora la inductancia va a ser igual, se la puede calcular de esta forma aproximadamente. Suponiendo el ciclo de trabajo, hay que maximizar esta fórmula. El valor más grande que da es para un ciclo de trabajo del 50%, por lo tanto la inductancia resulta de 44,8 microhenrios para una frecuencia de 80 kHz. Se opta por un valor de 50 microhenrios. Siempre este es el valor mínimo, de ahí para arriba no hay problemas en elegir otro valor. Por último, se podría calcular la potencia disipada en el inductor, en el cobre del inductor, perdón, simplemente como la corriente eficaz al cuadrado por la resistencia del cable. Hasta que no se tenga diseñado el inductor, el tipo de cable, no se sabe este valor y el cálculo no puede seguir. Finalmente, uno de los parámetros que quedan por calcular es el capacitor de salida. El capacitor de salida tiene que ser capaz de rectificar los 50 Hz y una forma simple de aproximar esto es corriente de salida sobre 2pi la frecuencia de línea por el ripple que se quiera obtener. Suponiendo que se quiere obtener un ripple de 1 voltio para una carga de 5 amperes, resulta que se necesita un capacitor de 1500 microfaradios, por lo menos, o puede ser un poquito más. Bueno, estos son los cálculos iniciales que se necesitan para proceder al diseño y testeo de esta fuente. Bueno, teniendo los valores iniciales de los componentes, podemos proceder a ir al protoboard y ensayar este circuito para ver si tiene sentido lo que obtuvimos
en estos cálculos. Un dato que quedó pendiente es el cálculo de la resistencia. Esto va a depender de qué valor queramos de caída de tensión a máxima corriente. En este caso yo opté por 0,2 voltios para reducir la potencia disipada sobre la misma. Corriente pico 0,2 dividido 11,16 amperes. En este caso debería ser 12,55, hay un error. Nos da el valor de la resistencia, y la potencia disipada sobre esta resistencia se la puede calcular de la misma forma que el transistor. Ahora sí, vamos al protoboard y ensayamos este circuito. Bueno, lo que hice para probar este circuito es utilicé una placa vieja donde puedo montar un MOSFET. Tengo un driver para manejar el gate del MOSFET, ya que se necesita bastante corriente para poder producir los tiempos de conmutación necesarios. El MOSFET se encuentra en esta parte. Tengo el diodo de salida, un capacitor, la inductancia de 50 microhenrios y la shunt. Además, lo que hice fue cablear todos los cables al protoboard para poder después agregar el controlador sobre esta sección. Lo que podemos ver es que tengo la tensión de entrada, tensión de salida en el azul, el verde es la corriente sobre la shunt. Necesito 12 voltios para la alimentación que provienen de este cable para la alimentación del controlador del gate, y tengo las señales que es simplemente el PWM que voy a estar inyectando por medio de un generador de funciones. Además, como carga tengo 7 resistencias de 10 ohm conectadas en serie, y para simular una mayor carga tengo un par de resistencias de menor impedancia. Para poder visualizar, tengo conectado en el osciloscopio la corriente sobre la shunt, la tensión de salida del puente, la tensión y la tensión que está alimentando el gate del PWM. En esta punta de prueba tengo la tensión en la bobina del buck converter. Como se puede ver en la fuente, tengo seteado una tensión de entrada de 15 voltios, es por debajo de la esperada, pero para poder simular está correcto. Tengo una carga, ya como ves, para 15 voltios la carga que tengo consume casi 3 watts. El generador de función está seteado a 80 kHz, un duty cycle del 99%, en verdad, porque tengo un inversor, el driver me funciona como un inversor y estaría funcionando como un 1%. Segundo, tengo una lectura de la tensión de salida 14,29 debido a la caída en los diodos y en el cable, para una tensión de entrada de 15 voltios con la carga correspondiente. Y como decía, vamos a ver en el osciloscopio los valores esperados. En la siguiente captura se puede apreciar la señal del PWM, que está invertida en verdad por el inversor que comentaba anteriormente, la corriente sobre la shunt, la tensión a la salida del inductor antes del diodo, y por último la tensión de salida. Acá abajo tenemos una idea de los parámetros que estamos viendo. En este momento vamos a fijar una tensión de salida de 20 voltios. Tenemos una tensión de 20 voltios de salida aproximadamente. Se puede ver cómo el momento en donde la corriente se carga y descarga, sabemos que el tiempo de conducción es este acá, por lo tanto vamos a hacer un zoom, ver la correlación. Hay un tiempo encendido y un tiempo de apagado, está desplazado levemente, nuevamente debido al driver que estoy utilizando ahora. Entonces vemos que cuando el transistor conduce, la corriente por el inductor se incrementa, y luego cuando se apaga comienza a descargarse y cargar el capacitor. Si hacemos un zoom en la tensión de la inductancia, vemos que inicialmente, mientras conduce, el MOSFET tiende a bajar, pero ni bien se suelta, la tensión comienza a subir, ya que está transfiriendo energía hacia el capacitor y el capacitor comienza a incrementar su tensión. Un parámetro importante que podemos ver acá, la RMS sobre la shunt de 25,5 mV. En este momento tengo una shunt de 0,5
0,05 ohm, podemos sacar cuál es la corriente que entra hacia el circuito y verificarlo. Entonces 25 milivoltios sobre 0,05 ohms nos da medio ampere, que es lo que estamos leyendo aproximadamente en la fuente de alimentación. Por lo tanto, podemos, sacando la RMS, conocer la corriente de entrada. Ahora bien, lo siguiente que voy a hacer es conectar una carga mayor, y lo que se espera es, idealmente la tensión no debería variar, idealmente, pero como tenemos muchos cables, cargas, se va a modificar. La variación entre este delta debería mantenerse, pero la media sí debería elevarse. Como vemos, conecté la carga. Vamos a proceder a conectar y desconectar. Vemos que la tensión de salida levemente varía, más que nada se debe a la caída en los cables, pero esta variación no se modifica, o se modifica muy poco debido a que se cambió levemente la tensión de salida. No modifica para este estado de duty cycle. Ahora podemos apreciar tensión de salida 17,39 voltios. La corriente actual es de 1,37 amperes y la entrada está tomando 22,7 watts. Lo que hice ahora fue agregar otro tester para poder verificar la corriente, la tensión y la potencia de entrada ingresando al circuito. Por lo tanto, para este estado de carga se ve que entran 6,37 watts, 427 miliamperes y 14,93, que son valores similares a lo que reporta la fuente para baja corriente. A medida que aumenta la corriente, la discrepancia entre ambos valores se hace considerable y por lo tanto no me permite calcular el rendimiento correctamente. Tensión de salida fijada en 20 voltios, ciclo de trabajo fijado en 31% y vemos también la corriente de salidas monitoreada. Ahora lo que voy a hacer es conectar una carga importante y vamos a ver cómo se modifica la corriente, tensión de entrada y la potencia correspondientemente para calcular el rendimiento bajo potencia. Entonces, si yo conecto, vemos que ahora la potencia es de 40,7 watts y la tensión de entrada cayó a 14,7. Esta diferencia de potencia de tensión, se va a ver reflejada en la tensión de salida, que debería mantenerse. Como se puede ver, la tensión de salida cayó a 18,6 voltios, que nuevamente es debido a que la tensión de entrada se modificó y pérdidas en los cables, y la corriente de salida es de 1,98 voltios, de 1,98 amperes. Entonces, si multiplicamos ambos valores, nos da una potencia de salida de 36,88 watts. Y ahora podemos verificar el rendimiento dividiendo este valor por 40,46, que es lo que estoy leyendo. Entonces, realizando el cálculo, 18,6 por 1,98 me da casi 37 watts de potencia en salida, mientras que la potencia en entrada se leía como 40,46, nos da un rendimiento del 91%. Es importante destacar que este rendimiento se puede mejorar. Entre ellos está la pérdida, primero en el circuito, en el prototipo, después en el transistor, que hay bastantes pérdidas de conmutación, y además en los cables que no se están teniendo en cuenta. También hay que considerar que mientras mayor es el consumo del circuito, mayor potencia se lo prueba, mejor es el rendimiento, debido a que en bajas potencias hay pérdidas que no modifican su valor en función de su trabajo, así que se hacen despreciables a medida que se aumenta. Una forma de onda interesante de ver es qué pasa cuando yo cuando ingreso la carga al sistema en la forma de onda. Como se puede ver, el ripple no se modifica, sí la media se incrementó
y ahora se está leyendo una RMS de 140 milivoltios en la Joule y los demás valores casi no se modificaron. Siempre estamos manteniendo el duty cycle constante. Por lo tanto, si yo ahora hago 140 milivoltios, finalizadas estas pruebas, el siguiente paso sería agregar el circuito analógico que convierte la corriente sobre la Joule a modo común para poder ingresar al microcontrolador, lo mismo que la tensión de entrada, de forma de proceder a instalar el circuito de control. Una prueba más que se puede hacer es ingresar con una tensión senoidal rectificada al circuito y ver su comportamiento. En este momento estoy ingresando el circuito con una tensión senoidal rectificada, es decir, la azul, y cómo funciona el circuito sin ningún tipo de control. Vamos a congelar la pantalla y lo que vemos es la azul representa la tensión de salida, cómo se encuentra modulada por la tensión de entrada y la fuente boost. ¿Está bien? El PWM no se modifica ya que no hay ningún tipo de control, y la corriente cómo se incrementa en los picos según como se puede apreciar. Es casi como tener un rectificador ideal, pero una fuente boost de por medio. Por otro lado, la tensión de salida permanece bastante constante y se aprecia, digamos, la rectificación de línea de 100 Hz en la tensión de salida. Un dato curioso es ver que la diferencia de corriente en la Joule se modifica porque se está modificando la tensión, que a máxima amplitud. Bueno, esto va a cambiar totalmente una vez que se tenga el control funcionando, que el diseño del controlador y el diseño del software se va a ver más adelante. Bueno, a continuación lo que hice fue realizar el circuito que convierte o que sensa la tensión o la caída de tensión sobre la resistencia y acomoda la señal para ser ingresada al microcontrolador. Modifiqué el diagrama anterior y lo que hice es simplemente utilizar un diferencial, un amplificador diferencial en configuración diferencial, donde hay un filtro pasabajo para matar las conmutaciones en los momentos de conmutación. Hay una ganancia acá. En este caso particular de ensayo, lo que hice fue: mi corriente máxima es de 14 A, mi resistencia en este momento es de 0,05, por lo tanto la caída de tensión que voy a tener sobre la Joule a esta corriente es de 0,7 voltios, y para esta condición yo lo que quiero es que haya 3,3 voltios. De esta forma la ganancia que necesito en el diferencial es de 4,71, eligiendo R1 de 12K y R2 de 56K me da una ganancia muy parecida, y por lo tanto para el ensayo tengo que R1 es de 12K y R2 es de 56. A la salida agregué un pequeño filtro pasabajo, que se agrega un capacitor para el ADC, para el sampling, y una protección por las dudas que no supere los 3,3 voltios. El diferencial va a estar conectado con una fuente partida de más o menos 5 voltios. Y seguido a esto tengo otro circuito diferencial que sensa la tensión de entrada de la salida del puente. Misma configuración, nada más que en este caso en vez de haber ganancia se reduce, y ahora sí, suponiendo mi tensión máxima de entrada a 40 voltios, yo quiero mis 3,3 voltios. La ganancia es de 0,0825, dando como consecuencia la elección de estos dos valores para el circuito diferencial. Y la forma de tomar la medición va a ser lo que yo estoy midiendo, va a ser igual a la tensión de salida del diferencial por 12,19, va a ser igual a lo que estoy midiendo. Mismo circuito pasa abajo la entrada, y debido a la ganancia, debido a que esto está reduciendo, hay que poner un capacitor en la realimentación, un polo, para poder estabilizar el circuito. Va a depender también de la elección del operacional. Un pequeño filtro a la salida y también un clamping. Y finalmente
hay un circuito, un divisor de tensión a la salida para censar la tensión. En este caso sí preveo que puede haber más tensión que 40 voltios, 47 voltios. Con esta configuración de resistencia tengo 3,3 voltios cuando hay en el bus 47. Clamping y un capacitor para la DC. Entonces, si ahora volcamos este circuito al protoboard, podemos ver su desempeño en el osciloscopio. En la siguiente imagen se ve cómo queda el circuito. Utilicé un operacional, un OPA 4228, que era una de las cosas que tenía de full hall para probar rápidamente. Estoy ingresando la corriente en el cable verde. Esta corriente pasa por el filtro pasa abajo según se indicaba y va a uno de los operacionales. La salida está tomada por el canal, está acá, por este cable, canal amarillo. Lo mismo para la tensión, que es el marrón con el blanco. Se toma el diferencial, entra y la salida está censada por este canal. Y por último, la salida del bus de la fuente entra en el azul. El azul es simplemente un divisor con un filtro y esto está censado en el canal amarillo. Entonces, si pasamos ahora a la captura del osciloscopio, vemos que entonces a continuación se puede ver la corriente en el canal amarillo. El canal celeste es la tensión a la entrada. Se ve como hay una pequeña caída cuando conduce el transistor y después sube. El canal rosado es la tensión de salida, que es simplemente el divisor. Y por último el cuarto canal es lo que está censando la tensión en la bobina. Si yo ahora conecto la carga, se aprecia. Vamos a configurar el trigger. Si conecto la carga, se aprecia el incremento. Como se puede ver, la corriente media, vamos a volver a esta configuración. La corriente media leída en este momento es de 115 milivoltios. Si a 115 milivoltios multiplicamos por 4,28, obtenemos 492 miliamperes, lo cual se asemeja a la entrada de lo que está midiendo la fuente de alimentación. Por lo tanto, ahora estamos en condiciones de adaptar todas estas señales hacia el microcontrolador para luego ejecutar la rutina de control que necesita esta clase de fuente. Bueno, luego de un tiempo pude finalmente implementar el programa del microcontrolador, donde estoy corriendo un control PID para controlar la corriente en el bucle de la fuente boost. Y lo que estoy usando es un microcontrolador STM32F103. Por ahora tengo solamente conectados dos ADC, uno que mide la corriente y el otro que mide la tensión de entrada. Tengo el circuito analógico que se explicaba anteriormente, protección, diodos, filtros pasabajos e ingresan al circuito. A continuación se ve el primer programa que tengo funcionando. La línea celeste, el canal 2, corresponde a la tensión de entrada, a la salida del puente rectificador. La amarilla es la corriente, la azul oscura es la tensión a la salida de la fuente boost en el capacitor Enseguida paso a mostrarle el software, a hacer una explicación de cómo funciona el control y qué hay que tener en cuenta. El siguiente paso sería implementar el control de tensión a la salida y realimentar. Una de las últimas cosas que hice fue agregar un rectificador derecho conectado a la placa con un filtro de emisión, tomo alterna desde la fuente, en este caso 12 voltios, ingresa hacia la placa, se rectifica y entra a la primera etapa del boost. En esta parte se tiene toda la electrónica de control. Antes de mostrarle cómo funciona el software y cómo quedaría la configuración final del programa, me gustaría explicarle levemente el funcionamiento del control en esta clase de fuentes. Para ello hay dos loops, uno rápido, que es el que controla la corriente
en la bobina, que es básicamente sensando a través de la shunt que se había agregado en el circuito. Y esto es lo que tengo funcionando en este momento, que es lo que se veía, donde la idea era mantener seteado un nivel de corriente constante y asegurarse que este control funcione. Entonces lo que se agrega es simplemente un set point de corriente que uno quiere tener, y el control ajusta el duty cycle, el PWM, para que siempre circule esa corriente por la bobina. Teniendo ese control, que normalmente es rápido, para el diseño debería estar funcionando a 10 kHz, la frecuencia de corte. Teniendo esto funcionando, la siguiente parte es más fácil, y lo único que se debe hacer es mantener la tensión de salida. Para regular la tensión de salida, normalmente simplemente hay que modificar este set point de corriente, con la salvedad que el set point de corriente queda multiplicado por la tensión de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Obviemos por una parte esta parte, donde directamente yo tomo la tensión de entrada y saco una referencia de corriente. Si yo hago esto, lo que estoy haciendo es directamente modificar el set point de corriente a cada instante en función de la tensión de entrada. Haciendo esto, yo tendría ya el factor de potencia que busco de 1, pero no estaría regulando la tensión de salida que yo deseo. Entonces lo que debo hacer es a este producto es multiplicarlo por una constante, que esa constante sí depende de la tensión de salida. Si yo tengo una carga elevada a la salida, quiere decir que esta constante va a ser mayor, y por lo tanto el valor medio del PWM va a ser mayor que si no lo estuviera. Simplemente es esto el control. Conociendo, digamos, esto resulta en 2 PID, uno rápido, uno lento. Conociendo este comportamiento se puede ver, digamos, los resultados obtenidos, y posterior una visualización en qué consiste el software. En la siguiente pantalla del osciloscopio se puede ver nuevamente, luego de un pequeño tuneo en el control, cómo la corriente en amarillo tiende a seguir a la tensión de entrada senoidal a la salida del rectificador. Todavía falta bastante pulir el software, pero a modo, digamos, de ensayo y saber que se tiene un circuito confiable que funciona, ya se está en condiciones de diseñar el circuito final para luego sí realizar las pruebas que sean necesarias. Es importante destacar que hay gran contenido armónico, sobre todo el hecho de trabajar con switching en un protoboard trae mucho inconveniente en ruidos, donde se acopla cada uno. Si yo saco, por ejemplo, acá el average que veíamos, se puede ver el fuerte contenido de ruido que tienen todas las señales. Arriba está interesante cómo se modifica el duty cycle en función de la tensión de entrada para mantener el set point de corriente. En este caso el set point de corriente se está moviendo proporcional a la tensión de entrada, es decir que en este punto el set point de corriente es mayor que en este punto, por eso es como que tiende a ser esta senoide. Después lo que realiza el segundo control más lento es cuánta diferencia hay entre la tensión de referencia y la corriente para mantener una tensión de salida constante. Ese control es mucho más lento y se va a explicar más adelante. Una prueba interesante a hacer es qué pasa si deshabilitamos el control, cómo se modifican la corriente, sobre todo para este circuito donde se tiene un rectificador de onda completa. Entonces lo que voy a hacer ahora es desconectar el gate, el PWM del microcontrolador, y ver cómo se modifica. Entonces en la siguiente imagen se aprecia la corriente ahora por el circuito. Es simplemente un pulso cuando conduce el diodo del fuente boost, y simplemente lo que se tiene es una rectificada común y corriente como se tendría con un puente completo. Es importante destacar la característica de la corriente en estas circunstancias. Se puede ver el fuerte contenido armónico en 100 Hz, es decir, en los picos de la senoidal de entrada. Y además que en este modo la tensión se pierde control de la tensión de salida y está mucho más por debajo. Si ahora simplemente
conectamos el control, vamos a achicar un poquitito, se vuelve nuevamente al estado anterior, donde la corriente tiende a seguir a la tensión de entrada, por lo tanto se mejora el factor de potencia. Bueno, a partir de ahora se puede asegurar que el circuito funciona correctamente. Cuestión, una vez que se tenga el diseño final, pulir el controlador, por supuesto, tener en cuenta ciertos detalles, por ejemplo la sincronización de la ADC, el PWM para la elección final. Se sabe que el circuito funciona, los cálculos. Una nota de aplicación bastante interesante es la proporcionada por Microchip, donde explica el comportamiento sobre todo del lado del software de este tipo de controladores, digamos cómo se tiene la tensión senoidal de entrada, si se tendría un rectificador, cómo es la corriente, etcétera, y lo que se quiere, digamos, por medio de este tipo de fuentes que corrige el factor de potencia. Hay una explicación de cálculos, está bastante completo, bueno, muestra cómo ellos utilizan un DSP para manejar, digamos, la parte del PWM, la lectura. Hay inclusive un circuito donde muestra cómo configuran ellos con sus ADCs, la entrada, la lectura de la corriente, tensión de entrada y la tensión de salida. Y sobre todo, bueno, lo que proponen en el controlador. Y sobre todo hay una explicación, mejor dicho, lo que se tiene es que cuando se realiza este tipo de control digitalmente se necesita cierta sincronización en la lectura del ADC. Para ello lo que se tiene un PWM de 80 kHz y hay que tener en cuenta ensamplear la muestra de corriente en un determinado instante. Ese instante queda dado como normalmente estamos viendo el valor medio de la corriente. No hay problema si lo estamos viendo al comienzo o al final, ya que el control lo va a acomodar, pero siempre debemos verlo en el mismo instante. Para eso el ADC tiene que estar sincronizado con el PWM. Y lo que hizo acá Microchip es propone utilizar el ADC y cada 2 muestras de ADC correr el control. La primera muestra corresponde al valor de la entrada de tensión, mientras que la segunda corresponde al valor de corriente. De esta forma, cada 2 muestras se tiene un valor de entrada y de corriente. Y a la segunda muestra se ejecuta el control PID que intenta mantener la corriente según el set point que se tenga en ese momento. Conocido esto, sí podemos dar comienzo a la explicación del software. El software, aunque no lo crea, es muy sencillo. La parte más complicada es lo que corresponde a la configuración del ADC, que les decía, el hecho de tener que sincronizar el ADC con el timer, configurar el timer para ello. Y bueno, lo que yo hice fue utilizar una DMA, la DMA del micro, y cada 2 muestras correspondiente interrumpe y se llama esta función. Esta función lo que hace es, en este buffer se tienen las 2 muestras del ADC. Esto lo hace por medio de la DMA. En la primera parte está el valor de corriente leído por la shunt, mientras que en la segunda posición del buffer se tiene la tensión de entrada. Entonces lo que yo hice acá fue no estoy utilizando todavía la tensión de salida, es un simple control rápido para mantener la corriente, que es lo que mostraba, en continuidad con la tensión de entrada. Lo que se hace es, yo tengo un control PID, simplemente una estructura. El set point se carga como la tensión de entrada, hay un factor acá, y en esta parte, cuando se tenga completa el controlador tomando la tensión de salida, también va a quedar multiplicado por un factor que va a ser la salida del controlador lento. Como ahora no se tiene eso, simplemente ese factor vale 1 y no se lo agrega. Mientras que el process value, que es lo que se está censando, corresponde directamente a la medición de la ADC de corrientes. Se ejecuta esta rutina de control y el valor obtenido a la salida de este controlador es directamente aplicado al duty del PWM. O sea, es muy sencillo, no tiene nada raro, y con esto se logra el efecto que se veía anteriormente. Estoy utilizando FreeRTOS para, en el caso de este controlador PID,
se inicializan los parámetros de control, proporcional al integral, no hay derivativo. Se ingresan los valores de saturación, en este caso se trabaja con 12 bits, un pequeño delay para asegurarse que la tensión de entrada arranque correctamente, y finalmente se habilita el controlador. Y bueno, aquí hay una pequeña cuenta y se ingresa este valor de set point de entrada inicialmente. La aplicación principal no hace nada y todo se corre por la interrupción cada 40 kHz en este caso. Más adelante, cuando se tenga el proyecto funcionando, sí voy a entrar en más detalles en lo que corresponde al software, bien la parte de controlador y cómo se ajusta, que es importante también. Para explicar el funcionamiento de este tipo de fuente, este vistazo de la fuente del controlador yo creo que es más que suficiente para su entendimiento, y bueno, y más adelante sí se verá un detalle de cada una de las partes y de cómo funciona el controlador. Bueno, una imagen interesante de la fuente es cuánto calor están emitiendo los componentes. Como se puede ver, el toroide de la bobina principal está a unos 43 grados. Después las cargas, que son simplemente resistencia, están 105 grados en algunos lugares. Después el diodo está a 40 grados sin ningún tipo de disipador. Y lo que voy a hacer ahora es conectar la carga de mayor potencia y ver cómo modifica la temperatura de los componentes. Conecto la carga y vamos a ver cómo el diodo comienza a calentarse y el transistor. Tenemos 50, ya están, se puede ver claramente que está manejando más potencia. Es importante poner un disipador para manejar la corriente que se espera. El toroide, por otro lado, no va a variar instantáneamente su temperatura como así el diodo. Vamos a desconectar. 130 grados, una resistencia más importante. Se sabe que gracias a los cálculos se pudo diseñar correctamente, funciona según lo esperado y realiza la función que debe hacer. Nuevamente repito, en este caso, al tener todo cables por los aires, al haber una fuente que está conmutando continuamente, se tiene un acople importante hacia el sistema, hacia todos los cables. Por lo tanto, la medición no va a ser muy buena y no se va a lograr la perfección a lo que se busca. Más adelante, cuando se realice el PCB, se va a notar esta diferencia, sobre todo en las condiciones finales del control. Espero que les haya gustado, por lo menos por esta primera parte, y seguimos con los demás módulos en los siguientes videos.